Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar la segunda asesoría. Me confirman si se me escucha bien, por favor, y si están viendo la diapositiva también. Sí, ¿Se se escucha, escucha. chicos? Ya, Sí, 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 te escucho, sí, sí, sí. ya, gracias. Bueno, ahora vamos a tocar el segundo tema en esta segunda asesoría, que es la clase de nudos y materiales de sutura, y vamos a terminar también con lo que son las suturas quirúrgicas, que es un tema muy importante, igual netamente práctica, como les comentaba en la primera sesión, pero vamos a definir los puntos teóricos, en qué situaciones vamos a utilizar cada tipo de suturas, cuáles son sus características, vamos a ver los hilos de sutura, los tipos, cómo se clasifican según su origen, ya vamos a ver si son reabsorbibles o no reabsorbibles y en qué casos vamos a utilizarlo. Vamos a comenzar primero con lo que es nudos y luego vamos a seguir con lo que son los hilos de sutura y finalmente las suturas quirúrgicas. Vamos a tener la tabla de contenidos, vamos a tocar los conceptos básicos, vamos a comenzar entonces con estos conceptos. Ya, vamos a tener primero que definir lo que es un nudo quirúrgico, ¿ya? El nudo quirúrgico, según la RAE, lo define como un lazo que se va a estrechar, se va a cerrar de modo que sea muy difícil que ésta se pueda deshacer o soltar por sí solo, y cuanto más se junta o se aprieta de cualquiera de ambos cabos, como le llamamos, va a ejercer mayor presión y va a ser más seguro. Ya, primero tenemos que definir ello, ¿no? El nudo de un lazo o una lazada. ¿Qué es un lazo? El lazo solamente consiste en acercar, ¿no? En cruzar los dos extremos de los cabos. Solamente eso es el lazo. El lazo entonces es acercar los dos extremos de ambos cabos. La lazada ya viene a ser cuando nosotros pasamos, ¿no? Un extremo dentro del otro y ya se llamaría una lazada o seminudo como se observa en la imagen. A ver, voy a poner el puntero. Ya, esto vendría a ser un lazo, porque solamente se está estrechando ambos cabos, cruzando, mejor dicho, ambos cabos, es un lazo nada más. Ya es una lazada o en un seminudo cuando ya un extremo pasa por dentro. Y un nudo quirúrgico vendría a ser dos lazadas o más. ¿Ya? Entonces hay que fijar esos conceptos para no confundirnos. Y luego tenemos la puntada. La puntada ya es pasar el hilo a través de los tejidos que se quieran afrontar, mientras que el punto ya vendría a ser el resultado de la puntada más el nudo que se va a realizar. Es un punto. Luego tenemos la sutura. La sutura ya vendría a ser cualquier material que vamos a utilizar para unir los bordes de una herida o ligar vasos. La sutura entonces viene a ser solamente los materiales que vamos a utilizar para afrontar los bordes de una herida o también ligar vasos. Mientras que suturar ya vendría a ser el procedimiento por sí mismo, ¿no? El procedimiento propiamente dicho de unir los bordes de una herida como también ligar los vasos. Entonces, esos conceptos básicos hay que tenerlo claro para recién pasar a saber cómo se realiza correctamente el nudo, ¿ya? Y cuáles son los materiales de sutura. Y entonces esos conceptos básicos es muy importante que ustedes lo tengan claro. Ahora, vamos a hablar de los nudos quirúrgicos. El nudo quirúrgico, como ya mencioné, consiste en dos lazadas o más, ¿ya? Va a tener como objetivo fundamental lo que es el éxito de la buena cicatrización de una herida y también mantener una buena hemostasia. Vamos a tener también los componentes. Tenemos componentes, en primer lugar tenemos el primer componente de afrontamiento, donde solamente se va a afrontar en los cabos, pero no ejercen alguna fricción, alguna fuerza que va a ejercer o que vamos a tener firmeza. ¿Ya? Entonces, el primer componente solamente va a ser el afrontamiento de los cabos, pero sin haber una fijación, sin haber una fuerza de tensión, ¿no? Que lo esté sosteniendo. El segundo componente ya viene a ser la fijación, donde ya se mantiene o se ejerce presión o tensión, ya en ambos cabos, ya para realizar el nudo. Y finalmente tenemos el tercer componente que vendría a ser la protección, que va a ser el refuerzo, el cual va a ser muy importante para generar o tener como resultado una hemostasia en la sutura, que es lo que se busca, ¿no? Y que no haya una dehiscencia o que se suelten los puntos que se puedan realizar. Entonces, esos tres componentes también es importante que lo tengan claro: afrontamiento, fijación y protección del nudo. Luego tenemos lo que son los mecanismos, o la mecánica, mejor dicho, donde vamos a tener las tres fuerzas, que esto también me acuerdo que en mi año fue una pregunta de examen. ¿Cuáles son las fuerzas que se ejercen en el nudo?
La pregunta que me hicieron fue, creo que la definición de cada de una de ellas, no recuerdo bien, pero es muy importante que tengan la definición clara, ¿ya? Primero tenemos la fuerza de resistencia. Esta fuerza de resistencia se refiere a que los tejidos oponen una fuerza para afrontar los bordes, ¿ya? Esta fuerza de resistencia se define, o es mejor dicho, una fuerza inherente, es una fuerza propia del tejido. Grábense eso siempre. La fuerza de resistencia es propia del tejido que ejerce cuando se oponen o se quiere afrontar los bordes de alguna herida, ¿ya? Luego tenemos la fuerza de potencia. Esta fuerza de potencia se define como la resistencia que van a oponer los tejidos una vez ya se haya afrontado o se hayan unido los tejidos. Entonces, la fuerza de resistencia viene a ser propia del tejido antes de que se afronten o se suturen, perdón, los bordes. Mientras que la fuerza de potencia ya es una vez que se han unido los tejidos, es la fuerza que oponen estos tejidos, ¿ya? Y la tercera fuerza es una fuerza de fricción que hace referencia a la fuerza que va a ejercer el nudo en oposición para dejarse apretar o deslizar en cualquier sentido que requiera. ¿Ya? Entonces, la fuerza de resistencia, para hacer un breve repaso, es propia del tejido, inherente al tejido. La fuerza de potencia va a ser, una vez que ya se han unido los bordes, la fuerza que va a ejercer. Y la fuerza de fricción es propia del nudo, es la fuerza que ejerce el nudo, ¿no? En oposición para que pueda dejarse de apretar o deslizar en cualquier sentido que se requiera. Y eso también son conceptos que tienen que tenerlo claro. Luego tenemos la técnica de anudado. Esta técnica de anudado, como se observa en la imagen, puede ser de tipo manual o puede ser con algún instrumental, ¿no? Como ya hemos visto en la clase anterior, ¿no? Cuáles son los materiales de sutura, teníamos el portagujas, ¿no? El hilo, sutura, todo eso viene a ser este material o instrumental para la síntesis, ¿no? Como ya lo mencionamos en la clase anterior, teníamos 3 etapas, ¿no? De la diéresis, la exéresis y la síntesis. Todo este material que se utiliza es para la síntesis, para el afrontamiento de los bordes de alguna herida. Ya. Entonces, ahora acá tenemos lo más importante, los tipos de nudo. ¿Qué tipos de nudos tenemos? Tenemos 4 nudos importantes que también lo van a realizar en su seminario, me parece, que les van a mandar a hacer sus videos. Y bueno, de la misma manera que les he estado recomendando que para fortalecer la parte práctica vean videos, de igual manera en esta clase también tienen que ver muchos videos de nudos, los tipos de nudos, saber realizarlo bien, porque si se realiza un nudo falso, que es parte de un tipo de nudo o también denominado nudo de la abuela, esto se puede deslizar fácilmente y puede generar problemas en cuanto a una buena hemostasia de la herida. Entonces les recomiendo que practiquen ahora en sus casas a realizar un buen nudo, que es el nudo cuadrado el que se realiza con mayor frecuencia, ¿no? O el nudo de cirujano también. Entonces vamos a definir y diferenciar los tipos de nudos. El tipo de nudo simple es el seminudo o lazada, como se observa acá. Es un nudo simple, como su nombre lo dice, solamente es un seminudo o una lazada. Ya definimos qué es lazada, que pasamos, ¿no? Una vez de haber afrontado los cabos, pasamos un extremo por dentro. Ese es un nudo simple o también denominado lazada o seminudo. ¿Ya? Y como se observa en la imagen, es un nudo que se puede correr fácilmente. Entonces, lo que nosotros buscamos es obtener un nudo cuadrado. Este nudo cuadrado ya viene a ser el resultado de 2 nudos simples o 2 lazadas, como se mencionaba en la definición, ¿ya? Este nudo cuadrado, entonces, el segundo nudo que se realiza en sentido contrario, que va ida y vuelta, siempre en sentido contrario, está compuesto por un nudo y un contranudo de refuerzo o de protección, que vendría a ser uno de los 3 componentes que se busca dentro del nudo quirúrgico, ¿ya? Entonces, tenemos un nudo y un contranudo de protección o de refuerzo, ¿ya? Es un nudo completo, también denominado nudo verdadero. Y también acá tenemos, ¿no?, otro tipo de nudo cuadrado, que también tiene que ser 2 o más lazadas con su nudo de refuerzo o de protección. Ahora tenemos el nudo falso, que es lo que se debe evitar siempre, ¿ya? El nudo falso o de abuelita viene a ser un nudo que son nudos simples que se realizan en el mismo sentido, también llamado nudo de la abuela, que suele correrse, y este es un nudo que, como ya les menciono, no se debe hacer, es un nudo incorrecto, es un nudo falso que debe evitarse. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un nudo cuadrado de un nudo falso? El nudo cuadrado tiene que tener 2 lazadas y siempre va a ser de manera contraria, es decir, ida y vuelta, porque si se hace en un solo sentido ya vendría a ser el nudo falso o el nudo de la abuelita, ¿ya?
Y finalmente el nudo de cirujano, como vemos en la parte superior, es un nudo que consiste en entrelazar 2 veces el mismo, el mismo hilo, ¿no? O cabo por la misma asa antes de que se ate. Ya antes de que se haga como un nudo cuadrado, como se observa, ¿no? La forma que tiene. Acá el nudo de cirujano se ata 2 lazadas antes de que se ate y se forme un nudo cuadrado. ¿Ya? Esos son los nudos que se realizan correctamente y lo que se debe evitar siempre el nudo falso. Hay que tener en claro siempre eso y las diferencias. Y siempre en sentido contrario, ida y vuelta y su nudo de refuerzo. Ahora, acá les coloqué esta imagen de cómo más o menos ustedes van a tener que practicar en su tablita que le han pedido, ¿no? O como lo puedan realizar, pero la cosa es que lo practiquen y que tengan más o menos claro cuál es la diferencia y cómo deben realizar el nudo correctamente. En primer lugar tenemos el nudo simple, que va a ser una unidad básica incompleta, como su nombre lo dice. No es un nudo seguro, no tiene un nudo de refuerzo, se puede correr fácilmente. Es un nudo también llamado lazada o nudo incompleto. El nudo cuadrado ya vendría a ser este, como se ve en acá la imagen gráfica, tiene la forma, ¿no? Como si fuera un cuadrado, y se observa cómo se ve que se ha realizado el nudo en ida y vuelta, ¿ya? Y que siempre tiene que tener su nudo de refuerzo. Es un nudo común, verdadero o completo también llamado. Luego tenemos el nudo de cirujano o de fricción, que ya es un nudo que se ha realizado de tensión, nudo de tensión completado. Ya como ya se mencionaba, miren cuántas lazadas se han hecho acá. Y finalmente siempre tiene que terminar como con esta forma característica, ¿no? Como un cuadrado. Pero se ve que tiene un nudo de refuerzo y que no va a correrse fácilmente como si lo haría un nudo simple o un nudo de la abuelita si se hace en un sentido, en un mismo sentido. Ahora, Ahora les puse este video, no sé si se logra ver, si no ya tenemos que pasarlo. A ver. Ya, sí se ve. Ya. Observa por favor cómo se realiza un nudo. Es un video corto para que más o menos sepan el procedimiento.
Ya chicos, este era el video que quería mostrarles donde se ha podido observar la correcta realización de un nudo, el nudo cuadrado, y también ha puesto de ejemplo el nudo falso que vendría a ser el nudo que se debe evitar. Y como se mencionaba ahí, ¿no? Es un nudo que no tiene un nudo de refuerzo o un contranudo, por así decirlo, ¿no? Porque va en la misma dirección. Y lo que se busca es que el nudo cuadrado se haga de manera o en dirección contraria al que ya se había realizado. Ya, es muy importante esto, que lo sepan realizar bien, porque no solamente se realiza para las suturas en piel, sino también en cirugía abierta, cirugía digestiva. Son nudos que los van a hacer con mucha frecuencia. Entonces, hay que saber hacerlo con instrumental, ¿no? O también manual. Primero practicarlo de manera manual. Eh, bueno, vamos a seguir entonces con la parte de lo que son los hilos de sutura. Vamos a comenzar. Ya, en cuanto a los hilos de sutura, vamos a tener que recordar cuáles son las características del hilo de sutura ideal. ¿Ya? Hay que definir primero una vez más lo que es suturar, perdón. Suturar es el procedimiento de aproximar, de unir, de afrontar los bordes de una herida o tejido con el objetivo de que cicatricen correctamente, de generar una buena hemostasia y se realiza mediante los hilos de sutura que se clasifican, puede ser mediante su naturaleza, mediante si son multifilamento o monofilamento, o su calibre, etcétera, que ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo se clasifican estos hilos. Pero antes de clasificarlos hay que saber cuáles son las características de un hilo de sutura ideal o qué es lo que se busca, ¿no? Entonces, lo que se busca es que el hilo de sutura tenga una fuerza tensil alta y uniforme, que sea flexible, de fácil manejo y que tenga mucha seguridad. Ahora, tiene que tener también una buena aceptación del tejido con una reacción tisular mínima, ¿no? Lo que se busca es evitar una reacción ya sea alérgica al material, porque vamos a ver que puede ser de origen animal, entonces pueda generar reacción adversa, no una reacción tisular en el tejido que se va a suturar. Entonces, tendríamos que saber elegir qué tipo de sutura y qué tipo no utilizar en distintos pacientes. ¿Ya? Luego, otra característica va a ser que sea libre de sustancias irritantes e impurezas que favorezcan el crecimiento bacteriano, que no tengan propiedades cancerígenas ni alergénicas o alérgicas, que sea estéril y esté lista para ser usada, que sea multiusos para cualquier tipo, que no sea cortante ni traumática y que sea eficiente en cuanto a la calidad y al precio que ésta pueda tener. Ahora, en cuanto a las propiedades que van a ser también muy importantes que ustedes recuerden, tenemos 4 importantes. Ya también, como ya hemos mencionado, las fuerzas que se ejercen en los nudos, cuáles son sus componentes. También de igual manera, en el caso de los hilos de sutura, es muy importante que se graben estas propiedades que les estoy colocando, porque también ha sido pregunta. Vamos a definir lo que es la capilaridad. ¿Ya? La capilaridad lo que hace es permite el paso de líquidos tisulares, ¿no? Y es proporcional a la relación de bacterias. Es decir, la capilaridad, como su nombre lo dice, permite el paso de líquidos y posteriormente de bacterias que puedan adquirir en la piel del paciente. Y esto se da con mayor frecuencia en los hilos de sutura que son de tipo multifilamento. Al ser multifilamento, como su nombre lo dice, tiene muchas hebras en su estructura y acá se puede depositar bacterias o microorganismos y esto puede generar una infección y puede ser una consecuencia mala para el paciente. Entonces, lo que se busca es evitar esta capilaridad, ¿ya? Y que siempre hay que recordar que el tipo multifilamento es el que mayor riesgo de infecciones bacterianas tiene porque tiene mucha mayor capilaridad. Entonces, grábense así. La capilaridad es directamente proporcional al número de filamentos que tenga el hilo de sutura. Si es multifilamento, tiene mucho mayor riesgo de capilaridad y mucho mayor riesgo de paso de bacterias. Ya esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es la memoria. La memoria es la tendencia de la sutura a volver a su estado original, que es lo que se busca normalmente, ¿no? Una buena cicatrización. Entonces, este componente o esta propiedad del hilo de sutura es muy importante porque lo que se busca es también de manera estética, ¿no? Que nos veamos bien después de una buena sutura, del proceso de cicatrización. Entonces, para ello, la propiedad del hilo de sutura es la memoria, que buscar que la sutura vuelva a su estado original o normal. Luego tenemos la propiedad de coeficiente de fricción,
que viene a ser el roce que se produce en la sutura al desplazarse por los tejidos. Es decir, a mayor fricción que se haga con la sutura, mayor seguridad del nudo. Luego tenemos la última propiedad, que es la extensibilidad. Esta extensibilidad, como se define como la capacidad que tiene la sutura de extenderse o estirarse ligeramente y recuperar su forma después del nudo. Ya esas son las 4 propiedades que tienen que acordarse siempre, y me parece que la más importante y la que se debe evitar es la de la capilaridad, ¿no? Por el riesgo que pueda generar en la piel o en tejidos, ¿no? En el que se va a realizar la sutura. Ahora vamos a pasar a lo que es, ya, acá lo más importante. Ya vamos a mencionar cuáles son la clasificación de los hilos de sutura. Esos hilos de sutura se pueden clasificar según su origen, que pueden ser de tipo naturales o sintéticos, según su acabado industrial, que pueden ser monofilamentos o multifilamentos, acá lo que les mencionaba, ¿no? Lo que les mencionaba, a mayor capilaridad, si es multifilamentos, el tipo de hilo de sutura tiene mayor riesgo de aumento de capilaridad y mayor paso de bacterias. Acuérdense siempre de eso. Luego tenemos según su permanencia en el organismo, que pueden ser no reabsorbibles o reabsorbibles. Y finalmente, según su calibre, que pueden ser, vamos a definirlo según la numeración de los hilos que tengan. Entonces, grábense siempre la clasificación, que puede ser según su origen, según su acabado industrial, según su permanencia en el organismo y finalmente según su calibre. Ahora vamos a desglosar cada una de ellas. Tenemos acá entonces, según su origen. Según su origen vamos a tener que puedan ser naturales o sintéticos. Ya. Si son naturales, por lo mismo que son naturales, van a ser mucho más económicas, sin embargo son los peor tolerados. Mientras que los sintéticos son más caros, pero son mejor tolerados. Acuérdense siempre esa diferencia. ¿Ya? Luego tenemos dentro según su origen, que puedan ser naturales, pueden ser de tipo de origen animal. Y acá recuérdense siempre con nemotecnias, ya como es una clasificación extensa y hay varios tipos, siempre acuérdense con nemotecnias. El origen animal, catgut, ¿no? De gato, acuérdense siempre, animal, catgut. Y luego tenemos la de seda, ya acuérdense de una cebra. Ya esa es mi manera de acordarme porque los nombres a veces son difíciles de acordarse. Entonces, el origen animal, catgut, y de seda, de cebra. Ya acuérdense siempre que son los más frecuentes, los más conocidos que van a encontrar o vamos a encontrar. Entonces, origen animal, catgut, seda y crin de Florencia. Luego tenemos la de origen vegetal, que puede ser de lino o algodón. Y finalmente de origen mineral, ya es fácil de acordarse esto, ¿no? Acero o plata. Entonces, vamos a repasar porque es importante que sepan diferenciar qué tipo y de qué origen es cada hilo de sutura. De origen animal, entonces, catgut, seda, y crin de Florencia, que no es tan conocido. El origen vegetal, lino, algodón, y el origen mineral de acero y de plata. ¿Cuáles son sus beneficios y desventajas? Naturales, peor tolerados. Beneficios son más económicos, ¿ya? Ahora vamos a pasar a los sintéticos. Los sintéticos, todo lo opuesto. Son más caros, pero son mejor tolerados. Y dentro de la clasificación de los sintéticos tenemos, bueno, yo me acuerdo porque todos comienzan con la letra P, ¿ya? Poliamidas, donde tenemos el principal que es el nylon, poliésteres, polidioxanona, ácido P con poliglicólico, poliglactín, polipropileno, que son los que se usan con frecuencia para el tratamiento de las hernias, y el polietileno. Entonces, acuérdense así, sintéticos, todo con P. Poliamidas, poliésteres, polidioxanona, poligliactín, polipropileno, polietileno. Ya esa es la manera que yo he encontrado para poder acordarme, ¿ya? Y siempre traten de buscar mnemotecnias cuando hay clasificaciones grandes, ¿ya? Porque son clasificaciones importantes y que tienen que aprenderse de como sea, ¿ya? Por eso siempre busquen algo, una manera de acordarse. Entonces, sintéticos, todo con P, origen animal, siempre cat y C o cebra, y origen vegetal, lino, algodón y mineral, acero, plata. Y acuérdense siempre estos datitos que les doy, cuáles son los mejor tolerados y los peor tolerados. Luego vamos a tener ya ahora según su acabado industrial.
Según su acabado industrial, estos pueden ser monofilamentos o multifilamentos. Y aquí también les he puesto datos importantes, ¿ya? Para saber cuáles tienen más beneficios que riesgos y en qué situaciones debo utilizarlo. Los monofilamentos son los mejor tolerados porque acá hemos visto un ejemplo de monofilamentos como se observa en la imagen. Voy a poner el puntero. Como se observa en la imagen, no tiene, o sea, no tiene muchas hebras, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, acá el ácido poliglicólico, que se encuentra dentro de los multifilamentos, acá lo tenemos, el principal es el bicril, tiene bastantes hebras y es clasificado como multifilamentos, ¿ya? Entonces, los monofilamentos, su beneficio es que son mejor tolerados, tienen una mínima reacción tisular, y la retirada de puntos es menos dolorosa, pero su riesgo, su complicación es que son difíciles de manejar, por lo mismo que solamente son monofilamentos, no tienen muchas hebras, y necesitan mucho más nudos para su correcta colocación, ¿ya? Y son más caros estos monofilamentos. Son más caros, ¿por qué? Porque son los mejor tolerados. Al igual que el sintético, por ejemplo, eran más caros porque eran mejor tolerados. De igual manera, los monofilamentos, entonces, recuerden, son mejor tolerados, por ende son los más caros, tienen una mínima reacción tisular, que es lo que siempre se busca, y la retirada de puntos es menos dolorosa, pero se necesita de mucho mayor nudos para poder realizarla, y son difíciles de manejar. Dentro de los monofilamentos vamos a tener la polidioxanona, las metálicas, las poliamidas, que tenemos acá el nylon, ¿ya? Y vamos a tener, por ejemplo, acá, en las imágenes, como se observan, ¿no? La poliamida siempre, el nylon, perdón, acuérdense siempre que es un sintético. ¿Por qué? Porque comienza con P, como ya les he mencionado. P siempre sintético. Entonces, el nylon es un hilo de sutura sintético, es de origen, según su acabado industrial, monofilamento, porque como se observa en la imagen, no tiene hebras, no es multifilamentosa. Luego tenemos las metálicas, que ya puede ser, que también son en monofilamentos, y la polidioxanona, como también se observa, es monofilamento. Entonces, acuérdense siempre de ello. Un ratito. Se me corrió la imagen. Ya. Ya. Entonces, también tenemos el polipropileno que me estaba olvidando. El polipropileno también es un monofilamento, como se observa en la imagen. Polipropileno, monofilamento, nylon o poliamidas, también monofilamento. De acero también va a ser monofilamentos, pero también hay de tipos multifilamentos, como ya lo vamos a ver acá en esta clasificación, ¿ya? Y la polidioxanona también es monofilamento. Ahora, vamos a ver la clasificación de los multifilamentos, que como ya se mencionó, es todo lo contrario de los monofilamentos. Estos van a ser mucho más fácil de manejarlo, necesitan menos nudos, pero son peor tolerados, tienen mayor riesgo de reacción tisular, mayor riesgo de infección de sitio operatorio y la retirada de puntos es mucho más dolorosa. Y aquí se clasifica en tres grandes grupos. Los torcidos, tenemos acá el catgut, como ya les mencioné, el catgut de gato es de origen animal, el lino también es de origen vegetal, y estos dos van a ser multifilamentos, como se observa, y son de la clasificación de los torcidos. Siempre lo clasifican por su apariencia, cómo se ve físicamente, ¿no? Eh, Vamos a ver acá entonces el catgut crómico, el ejemplo que se da en esta imagen. Y luego tenemos los tipo trenzados. Los trenzados van a ser los de acá, ¿no? La seda, el acero también y los poliésteres. Como se observan en estas imágenes, poliésteres, miran cuántos están trenzados, la disposición tienen multifilamentosas, las de seda también. Entonces, los trenzados, ¿cuáles son? De acero, de seda y poliésteres. El acero estaba dentro de origen animal, en los minerales estaba. La de seda estaba de origen vegetal, pero también es natural. Y los poliésteres P, ¿en qué origen estaba? Estaba en origen sintético, todo lo que son P sintético. Y luego tenemos los recubiertos, tenemos al poliglactín 910,
y el ácido poliglicólico, que es el Vicril. Ya acuérdense siempre estos datos que les doy. Los poliamidas es un genérico, ¿no? El nylon es un genérico de los poliamidas y el Vicril del ácido poliglicólico. Ya acuérdense siempre porque podemos pensar que son cosas distintas, pero son sinónimos. Poliamidas, nylon es monofilamento y Vicril es el ácido poliglicólico, que es multifilamento. ¿Ya? Entonces, esos datos que les he colocado les recomiendo que bueno, en estos minutos no se lo van a grabar de un momento a otro, pero que lo repasen, que se familiaricen con los nombres, que se sepan acordar los datos que les estoy dando, cuáles son mejores tolerados, cuáles no, etcétera. ¿Ya? Vamos a pasar entonces ahora a la penúltima, que es según su permanencia en el organismo, y estos pueden ser reabsorbibles o no reabsorbibles. Los no reabsorbibles, como su nombre lo dice, no son degradados por el organismo y estos sí deben ser retirados. ¿Cuáles son sus indicaciones? En las suturas cutáneas o mucosas que vayan a ser retiradas los puntos, en estructuras internas que deban mantener una tensión constante como tendones o ligamentos, ¿no? Y para la fijación de drenajes a piel. Esas son las indicaciones de las suturas no absorbibles, no reabsorbibles. Y acá tenemos la clasificación nuevamente. En el tipo de origen vegetal tenemos al algodón y al lino. Son no reabsorbibles. Animal tenemos a la seda. Y mineral tenemos al ácido quirúrgico. Y en cuanto a los sintéticos, todo con P, como ya se mencionaba, el nylon, ¿cómo era? Se conocía también como poliamidas. Acá la tenemos entonces, el nylon, son las poliamidas, poliéster, polipropileno, que hemos mencionado que se usa mucho para lo que son el tratamiento de las hernias. Acuérdense siempre los datitos que les doy porque han sido preguntas, ¿ya? Entonces, los no reabsorbibles no son degradados por el mismo organismo, deben ser retirados y se usan para qué? Cuando necesitamos tener una fuerza de tensión mucho mayor, ¿ya? Como en estructuras que tienen, como se menciona acá en el cuadrito que les coloco, ¿no? Estructuras internas que deban mantener una tensión constante, como son los ligamentos o los tendones. Y se clasifican ya vegetal, tenemos el algodón lino, animal seda, mineral acero quirúrgico y los sintéticos, que son los que más se usan porque tienen mayor tolerancia. El nylon, que pertenece a los poliamidas, poliéster, polipropileno para las hernias, ya todos ellos son material de sutura o hilos de sutura no reabsorbibles. Ahora, tenemos la clasificación de los reabsorbibles que vendría a ser todo lo opuesto a lo que ya se mencionó. Estos hilos de sutura que son reabsorbibles desaparecen poco a poco del organismo, es decir, nuestro organismo lo degrada poco a poco, no se retiran y pierden la mayoría de su fuerza de tensión o tensil en 60 días, aunque no se hayan reabsorbido completamente. Es decir, no quiere decir que porque sea un hilo reabsorbible va a mantener esta fuerza de tensión o de unión de bordes permanentemente, sino que se reabsorbe dentro de los 60 días como máximo, ¿ya? Y también provocan reacciones inflamatorias en el organismo, porque todo lo que entra no es externo, es un cuerpo extraño y puede haber reacciones, ¿no? Muy frecuentemente por este tipo de hilo, ya que son los reabsorbibles. Y se suelen utilizar, o cuáles son sus indicaciones, en suturas profundas, en mucosas, en tejido celular subcutáneo o en ligadura de vasos. Ya acuérdense siempre las indicaciones que les estoy colocando. Ahora, se clasifican en animal y sintético, ¿ya? En los de tipo animal, de origen animal, mejor dicho, tenemos al catgut, ¿ya? El catgut simple y el catgut crómico es un reabsorbible, ¿ya? Y por lo mismo que hemos mencionado y haciendo un repaso, los de tipo o de origen animal son los que no son tolerados, ¿no? En general los de origen natural son los peor tolerados y por ello tienen mucho mayor reacción inflamatoria porque también están dentro de los reabsorbibles. Acuérdense siempre así, ya de origen animal o de origen natural tienen una peor tolerancia. Entonces animal peor tolerancia y también tiene mucha mayor reacción porque también pertenece el catgut simple y el catgut crómico a una clasificación reabsorbible. Luego tenemos la de tipo sintético. La de tipo sintético acá, como ya se mencionó, y acuérdense siempre lo que les digo, la P, siempre la P, sintético. Polidioxanona, ácido poliglicólico y el poliglactin 910 siempre van a ser reabsorbibles o son reabsorbibles. ¿Ya? Acá tenemos el Vicril como el ejemplo más claro en cuanto al ácido poliglicólico porque es un genérico de este.
Entonces ya, acuérdense siempre, repasen por favor, porque es muy importante que sepan y evitar reacciones en el organismo, sobre todo, ¿no? Sabiendo cuáles son mejor tolerados y cuáles son peor tolerados. Ahora, la última clasificación en cuanto a los hilos de sutura era según su calibre. Y acá hay que tener en cuenta los conceptos que les voy a dar. El grosor de los hilos viene determinado por su numeración de ceros. Es decir, a menos ceros, menor grosor. Y por el contrario, a mayor ceros, mayor grosor. Como sabemos, el rostro no es es lo que se busca es en cualquier sutura o cualquier accidente que podamos tener, ¿no? Y se debe realizar una sutura, es buscar mantener también la hemostasia, ¿no? Hablando a nivel de salud, pero también la mayoría busca lo que es a nivel, verse bien a nivel estético. Entonces, la numeración de hilos o el calibre va a ser muy importante para ello. Para piel, como se observa acá en esta clasificación, en este cuadrito que les coloco, hemos dicho que a mayor cero, a menor cero, perdón, menor grosor. Y a mayor cero, mayor grosor. ¿Ya? Entonces acá tenemos, en el párpado va a necesitar de ser mayor grosor, ¿ya? Y la cara también mayor grosor. Entonces, acá tenemos ya este cuadrito, les puse el cuadro de recuerda, porque es muy importante saber cómo vamos a utilizar o qué hilos o qué calibre vamos a utilizar. El nylon tenemos, en el cuero cabelludo, perdón, tenemos que vamos a utilizar el nylon 3.0 o también el Vicryl 3.0 o 3.4, mientras que en la cara vamos a usar el nylon 5.0 o el Vicryl 4.0 o 5.0. Ya acuérdense siempre de ello. Cuál es el calibre de cada uno, cuál usar, aunque ya, o sea, obviamente es muy difícil grabarse todo, pero se van a ir familiarizando poco a poco con ello y también con la clasificación. Ya, ahora vamos a ver cuál es el momento de retiro de puntos. Eso también es muy importante, ¿ya? Lo que tiene que grabarse siempre en la cara, porque es una pregunta muy frecuente, es que en la cara se retiran los puntos al cuarto día o al sexto día. Y los que está acá entre paréntesis es en la edad pediátrica, ¿ya? Entonces, en la cara, eso es lo más preguntado. ¿En cuántos días tienen que pasar para poder retirar los puntos en la cara o en el rostro? De 4 a 6 días en promedio. En el cuero cabelludo, que va a ser ya una piel más gruesa, va a ir subiendo de días, ¿no? Del momento de retiro de puntos. Va a ser de entre 7 a 9 días, ¿ya? En los párpados también vemos cómo va disminuyendo por lo mismo que es una piel más delgada, ¿no? De 3 a 5 días, en la oreja de 4 a 5, nariz 4 a 6, labio 4 a 6, pero en general, en la cara siempre es de 4 a 6 días. Siempre acuérdense de este dato. Cara, el retiro de puntos en 4 a 6 días. En cuero cabelludo, de 7 a 9 días. La palma de la mano, como sabemos, tanto la palma y la planta, tenemos la piel más gruesa. Por ello mismo vamos a demorar un poco más en retirar los puntos. En el pulpejo, en la palma en general y en la planta de pie, siempre acuérdense de 10 a 14 días un aproximado de retiro de puntos. ¿Ya? En el abdomen también va a ser de 7 a 12, en el muslo de 7 a 10, en la pierna de 10 a 14, en los genitales, en el pene de 7 a 10, en la espalda de 12 a 10, ¿no? En las extremidades superiores de 9 a 10 también. En la espalda de 12 a 14, perdón. Las extremidades superiores de 9 a 10. Entonces, acuérdense los datos que les doy. En la cara, la piel es más delicada, más delgada. Entonces, de 4 a 6 días en general, ya sea ojos, párpados, nariz, labio, etc. El cuero cabelludo siempre va a ser un poco más grueso en cuanto a la cara y va a ser más días, de 7 a 9. En las palmas, los pulpejos y en las plantas del pie siempre es más, de 10 a 14 días en aproximado. Y bueno, ya el abdomen, el muslo, la extremidad superior, siempre es un aproximado de 7 a 10, siempre acuérdense si 7 a 10 días. La espalda ya es mayor, la espalda es la que requiere mayor tiempo de retiro de puntos, de 12 a 14 días. Entonces acuérdense siempre así, ¿ya? Ahora tenemos estos cuadros resúmenes que les he hecho para que ustedes puedan acordarse mejor los datos importantes y que han sido preguntas
tanto en mi examen en el año pasado y también han sido preguntas de internado, que he tratado de resumir los puntos más importantes. ¿Ya? Tenemos entonces en la clasificación que es según su permanencia en el organismo, pueden ser absorbibles o no absorbibles. Y de acá se divide en natural y sintética. Los que con mayor frecuencia se utilizan en los absorbibles es el catgut simple o crómico. El tiempo de absorción es de 2 a 4 semanas y casi está en desuso porque ha sido reemplazado por el Vicril, que es un absorbible de tipo sintético porque son mejor tolerados, ¿ya? Y estos tienen su tiempo de absorción de 90 días. Entonces, acuérdense esos puntos. Absorbibles, natural, el más frecuente, catgut crómico o el catgut simple. Tiempo de absorción solamente de 2 a 4 semanas o alrededor de un mes, mejor acuérdense así, alrededor de un mes, pero está en desuso porque ha sido siempre reemplazado por un sintético que tiene una mejor tolerancia, que es el ácido poliglicólico o también denominado Vicril. Y este tiene un mayor tiempo de absorción, ¿no? Que va a ser de 3 meses alrededor aproximadamente. Y también otro sintético va a ser la polidioxanona, que también se usa mucho. Y en cuanto a los no absorbibles, tenemos la natural, que va a ser la de seda, ¿no? Que estaba dentro de los vegetales, lino también vegetales, y los minerales acero. El acero, como ya se imagina, no es un metal, entonces se utiliza mucho en las cirugías traumatológicas. Esa ha sido una pregunta que se hizo que fue, ¿qué hilo de sutura o qué material de sutura se utiliza con frecuencia en cirugías traumatológicas? Siempre acero, ¿ya? Acuérdense de eso. Acuérdense en dónde se ubica en cuanto a su origen natural y según su permanencia no absorbibles. Ahora, tenemos la de tipo sintética, que va a ser nylon, ¿ya? El nylon se usa mucho en todas las superficies de la piel. Mejor dicho, es de elección para piel y mucosas. Esto también es un dato muy importante que acuérdense porque se pregunta con mucha frecuencia, ¿cuál es el hilo de sutura que mayor se usa, o de elección, mejor dicho? ¿Ya? El hilo de sutura de elección para piel y mucosas, o en general para todas las superficies de la piel, pero de preferencia piel y mucosas, siempre es el nylon. ¿Y el nylon qué es? El nylon era una poliamida, ¿no? Poliéster, perdón, y estaba dentro de los no absorbibles. Poliamidas, perdón, me estoy confundiendo. Nylon es poliamida. Y entonces el nylon es el hilo de sutura de elección para piel y mucosas. ¿Ya? Nylon de elección para piel y mucosas. Siempre acuérdense, resáltenlo si pueden. El polipropileno, como también les estaba comentando, es el material de mallas material de elección para las mallas que se usan en las hernias. ¿Ya? Y finalmente el poliéster, que también el dato más importante que tienen que acordarse es que es el hilo de sutura con mayor fuerza tensil. Ya acuérdense de eso entonces. Y se usa mucho por esta característica en las cirugías cardiovasculares y también en cirugías generales. Entonces, los datos que les digo, que se acuerden esta pequeña clasificación, ya, porque han sido los más preguntados en los exámenes, y sobre todo esto, nylon para todo tipo de piel y mucosas, en la elección. Poliéster es el hilo de sutura con mayor fuerza tensil, ¿ya? ¿Cuál se usa para hernias? Polipropileno. ¿Cuál se usa para cirugías traumatológicas? Acero. ¿Ya? Acuérdense siempre esos datos que les doy porque son importantes. Ahora, este cuadro también, ya para resumir las características de cada hilo de sutura según su clasificación, ¿no? Monofilamento, multifilamento, según su estructura, ¿no? Industrial, puede ser mono o multifilamentos. Ya, como mencioné, monofilamentos es menos traumática, tiene menor capilaridad, o mejor dicho, menor riesgo de una infección de sitio operatorio o de herida operatoria. Y la desventaja es que es de difícil manejo. El multifilamento es de fácil manejo, pero es más traumática debido a que hay mayor capilaridad, mayor paso de bacterias. El absorbible, la ventaja de los absorbibles es que es como un cuerpo extraño, genera mayor reacción tisular, ¿ya? La desventaja es que tiene una resistencia decreciente porque se va a ir absorbiendo, no es una fuerza tensil que se va a aplicar siempre, ¿no? Las no absorbibles es más segura en cuanto a resistencia y soporte,
pero tiene mayor respuesta tisular también. Ambas tienen mayor respuesta tisular, pero la absorbible, como va a estar dentro del cuerpo, tiene mucha mayor respuesta tisular o reacciones de nuestro organismo propiamente dicho. ¿Ya? En cuanto a las orgánicas o las de origen natural, son más económicas, son de fácil manejo, pero tienen mucha mayor respuesta tisular y tienen menor resistencia. Y lo contrario con las sintéticas que tienen menor respuesta tisular, son las mejor toleradas, pero son las más caras. Ya, acuérdense siempre esos datitos. Ahora vamos a pasar lo que son las suturas quirúrgicas. Después de haber hablado de todo el material de sutura, vamos a hablar de las suturas quirúrgicas y acá también hay dos grandes clasificaciones. ¿Ya? Tenemos los tipos de suturas que se van a clasificar en discontinuas o continuas. Ya, a ver, vamos a ver acá. Ya. Entonces, ¿cómo se define unos puntos discontinuos? Como su nombre lo dice, son puntos discontinuos, no tienen que estar anudando cuando se realice cada punto, no se hace por separado, mientras que las continuas son puntos que se hacen en un solo procedimiento, ¿ya? Los puntos continuos son muy usados en diferentes planos de sutura, ya sea piel, ya sea aponeurosis, tejido celular subcutáneo, pero estos tipos de suturas son más recomendadas ante un posible drenaje de la herida, como seromas, como hematomas, como abscesos, ya que al ser discontinuas hay mayor facilidad de poder retirar el punto. Por ejemplo, si suturamos, no sé, una herida que tiene riesgo de infección o que se ve visualmente que va a generar alguna infección, no está contaminada, etcétera, una herida contaminada, lo que se recomienda es realizar una sutura discontinua para si hay no sé, un seroma, un absceso, un hematoma, poder retirar el punto con facilidad. ¿Ya? Porque si es una continua, como ha sido todo en un solo procedimiento, es un solo punto, si se retira uno, ya estaríamos perdiendo toda la sutura completa. Entonces, en las discontinuas lo que se usa o en la indicación es en heridas contaminadas o con riesgo de seromas, de hematomas, de abscesos o algún líquido que pueda salir de la herida, ¿no? Y que tengamos que tener que cortar ese punto para poder limpiar la herida, ¿ya? Y que evitar la infección. Entonces, vamos a tener acá el punto simple, el punto PAC o colchonero vertical, el punto colchonero horizontal en U, el punto cruzado, ya sea superficial y profundo, el punto Lembert y el punto de Halstead. Luego tenemos los puntos continuos, que como ya mencioné, las diferencias, todo lo contrario a los discontinuos, son puntos que se realizan más rápido, tienen un buen resultado a nivel estético, ¿ya? Porque va a ser solamente 2 puntos que se va a colocar, ¿no? De ingreso y de salida. Y estos también, su desventaja, como ya lo mencioné, tiene mayor riesgo de que si se rompe un pedazo, por ejemplo, un extremo de un hilo de alguna parte del medio de la sutura, todo el hilo se va a deshacer, se va a correr. Entonces va a haber una dehiscencia total. Y cuando hay este riesgo de dehiscencia, como en tejidos muy tensos, no se debe usar este tipo de puntos continuos. Ya siempre acuérdense de ello. Riesgo de infección o planos muy tensos, evitar los puntos continuos y optar por puntos discontinuos. En este tipo de puntos continuos tenemos la clasificación de Sargent simple, Sargent cruzado, punto intradérmico. Este punto intradérmico, como ya lo vamos a ver, es el punto estético de elección, ya que se usa mucho en cirugía estética. Sutura en jaretas, punto de Connell, que es invaginante, y el punto de Cushing. Ahora vamos a definir cada una de ellas. Ya. Para esto, por favor, les pido toda la atención que puedan, la atención posible, porque he tratado de resumir todos los puntos que hay en las dos clasificaciones de punto discontinuo y de punto continuo, para que ustedes puedan llevarse lo más importante de cada uno de ellos. Son 12 puntos en total, entonces quiero que por favor, si puedan, resalten o acuérdense bien de lo que estoy poniendo en negrita acá en la presentación, porque son datos importantes para poder realizar una buena elección en cada situación, ¿ya? Entonces, tenemos que las discontinuas, como ya mencionamos, son las que se usan si hay riesgo de infección de sitio operatorio, porque son fáciles de sacar o de deshacer. Y vamos a tener el punto simple.
Como vemos acá en la imagen, es un punto simple. Les recomiendo que después de esto, de esta clase o cuando puedan, vean videos de cada uno. Una vez que se acuerden los datitos de que les estoy dando en cada tipo de punto, vean el video de cómo es un punto simple, cómo se realiza un punto simple y todos los que voy a presentar para que ustedes puedan familiarizarse y saber diferenciar, sobre todo, diferenciar un punto de otro y cuándo se utiliza en piel, cuándo se utiliza en cavidad abdominal, en suturas, claro, suturas gastrointestinales, como vamos a ver más adelante, y cuando no. ¿Ya? Entonces, el punto simple es muy usado en suturas de piel, son de fácil ejecución y de retiro, como se ve, son discontinuas, un punto simple, se retiran con facilidad y no se recomienda si hay una inversión de los bordes de la herida. ¿Qué es una inversión? Si los bordes están para adentro, ¿no? No vamos a suturar con un punto simple si tenemos los bordes todo invertidos, ¿no? Si hay inversión, no se recomienda. Si los bordes están invertidos, como se observa, sí se recomienda. Ya, entonces acuérdense de eso. Puntos simples muy usados en suturas de piel de fácil ejecución y retiro. No hacerlo si hay inversión de bordes. No hacerlo si hay inversión de bordes. El punto PAC, o también denominado colchonero vertical, o también llamado punto Donati, acuérdense los sinónimos, porque ustedes pueden confundirse uno de otros y pensar que son puntos distintos cuando en realidad es el mismo punto. El punto PAC, colchonero vertical, y punto Donati es lo mismo. Es también muy usado en la piel. Se usan, sí, acá en este caso sí se usan si los bordes están invertidos. Es decir, la finalidad de estos es evertir los bordes. Ya, evertir los bordes. Como se observa en la imagen, son puntos más hemostáticos que el punto simple. Y acá sutura dos planos, tanto la piel como el tejido celular subcutáneo. Y este es el punto, ojo con este dato, el punto de elección para el cuero cabelludo, ¿cuál es? El punto PAC, punto Donati o punto colchonero vertical. El punto de elección para cuero cabelludo, punto Donati, punto colchonero vertical o punto PAC. Acuérdense siempre esos datos, por favor. Entonces, a diferencia del punto simple, entre punto PAC, el punto simple no voy a usarlo si hay inversión de borde. Punto PAC sí voy a usar si hay inversión de bordes para evertir los bordes. Son puntos mucho más hemostáticos que el simple. Suturan dos planos, piel y tejido celular subcutáneo, y es el punto de elección para el cuero cabelludo. Ahora, tenemos el punto colchonero horizontal o en U. Vemos acá cómo está la forma, ¿no? En U. O bueno, en el procedimiento cuando se sutura vamos a ver que vamos a tomar la forma de un U y vamos a tener como resultado la fotito que le coloco acá, que les he colocado. Y acá este punto colchonero horizontal o en U también puede usarse en piel o también en tejidos viscerales. Esta también se encarga de vertir los bordes, por ejemplo, en heridas contaminadas. ¿Ya? Y bueno, en tejidos de poca resistencia también se usa, como se mencionaba, en tejidos viscerales se usa en hígado, en músculo también, etcétera, que tienen poca resistencia. Entonces, de esta diapositiva nos llevamos ¿qué cosa? Que el punto simple no se usa si los bordes están invertidos, que el punto PAC y punto colchonero horizontal o en U se usan sí para los bordes invertidos con la finalidad de evertir los bordes, es decir, de sacar los bordes, de sacarlos para sacarlos para afuera, ¿no? Y no generar esta invaginación o esta inversión de los bordes, mejor dicho. Entonces, punto PAC y colchonero evierten. Ya. Y el punto PAC o colchonero vertical o Donati de elección, el cuero cabelludo. Recuerden esos datos porque son muy importantes, chicos. Ahora vamos a seguir con los tres últimos dentro de la clasificación de las suturas discontinuas. Tenemos el punto cruzado, superficial y profundo. El punto cruzado, superficial y profundo, también denominado punto en X, como se observa luego de realizarse la sutura, ¿no? Este punto es el punto más hemostático. Si alguna vez le pregunta cuál es el punto que me da mucho mayor hemostasia, el punto cruzado o el punto en X. Es el punto hemostático. También se denomina así, el punto hemostático, punto cruzado o punto en X. ¿Ya? Se usa en cualquiera de los planos, ya sea piel, vísceras, músculo, aponeurosis también. Y ya, acuérdense de este dato. El punto más hemostático es el punto cruzado, punto discontinuo cruzado. Ahora, estos dos puntos finales, que están también dentro de la clasificación de las suturas discontinuas,
Grábense mucho que estas dos son usadas en cirugías gastrointestinales, en las anastomosis sobre todo. Ya, estos, bueno, acá se han realizado para más o menos simularlo en una maqueta, pero se usan en anastomosis gastrointestinales con mayor frecuencia. Tenemos el primero, el punto Lembert. Este punto Lembert son suturas gastrointestinales, son puntos invaginantes, ¿ya? Invierten los bordes. Acá sí se quiere, a diferencia de, como ya mencionábamos, el colchonero y el PAC, lo que se buscaba era evertir los bordes. Evierten los bordes, colchonero o PAC o colchonero horizontal en U. Invierten los bordes en suturas gastrointestinales, el punto Lembert y el punto Halsted. Por eso les he resaltado esas diferencias, porque a veces les colocan así, ¿qué punto invierte? ¿Qué punto invierte? O de elección para sutura gastrointestinal que invierte. Y así les van a preguntar y tienen que grabarse esos datitos. Punto Lembert, entonces, invierte los bordes. ¿Qué hace? Junta dos serosas, ceros serosos, y la profundidad del punto es a nivel cero muscular. Es usado con frecuencia en cirugía abierta y ojo con este dato, se usa como segundo plano en una anastomosis gastrointestinal para cubrir el primer plano que vendría a ser el punto Connell, que está dentro de la clasificación de las suturas continuas, perdón. La sutura Connell o el punto Connell está dentro de la clasificación de suturas continuas y este actúa como primer plano dentro de una anastomosis gastrointestinal. Y después, para cubrir este primer plano, viene acá a actuar el punto Lembert. El punto Lembert y también el punto Halsted se usa para una anastomosis gastrointestinal como segundo plano. Ya, esos datos son muy importantes, chicos, de verdad. Resáltenlo si pueden o repásenlo siempre. Entonces, el punto Lembert y punto Halsted, ¿qué hacen o qué tienen en común? Invierten los bordes. Invierten los bordes, se usan mucho en cirugías de anastomosis gastrointestinales como segundo plano, cubriendo el primer plano que viene a ser el punto Connell, el cual es un punto continuo. ¿Ya? Entonces, el punto Halsted también es invaginante, invierte los bordes, semeja mucho el Lembert. Este Halsted se asemeja mucho al Lembert, ¿por qué? Porque hace un doble punto semejante al Lembert, ¿ya? Hace un doble punto semejante al Lembert. El Lembert acá vemos que es así como si fuera un punto simple, pero miren acá cómo ingresa, sale. Eso lo van a ver mejor en videos, cómo se realiza el procedimiento, ¿ya? Por eso siempre vean videos para que aprendan la diferencia y no se vayan a confundir. Y acá, ¿no? Acá ya, a diferencia del Lembert, acá el Halsted ya se hace dos puntos Lembert, por eso que se ve así, ¿no? En un solo punto los dos puntos Lembert que se han realizado. Y también segundo plano de una anastomosis gastrointestinal cubriendo al primer plano, que es el punto Connell de una sutura continua en anastomosis gastrointestinales. Ya, esos datos son muy importantes, he tratado de resumirlo en este cuadrito, los datos que con mayor frecuencia han preguntado tanto en la universidad, en la teoría, como también han sido preguntas de internado o en la práctica clínica en general, cuando vayan a hacer sus prácticas, los doctores les van a preguntar, le van a poner, no sé, una simulación en un paciente, tal cosa, ¿qué punto es mejor en este paciente? Ustedes tienen que saber, sabiendo las diferencias, las características, qué punto es el mejor, qué punto era para el cuero cabelludo, qué punto era para el cuero cabelludo. Como ya mencionaba, era el punto PAC o colchonero vertical. ¿Qué punto es de elección para lo que son las anastomosis? Gastrointestinales como segundo plano, Lembert o Halsted. ¿Qué punto es el punto hemostático? Por excelencia, el punto cruzado. Entonces tienen que saber todos esos datos para poder realizar una buena elección de la sutura. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a los puntos continuos. Y acá también les he resaltado la importancia de cuándo no se debe hacer. Un punto continuo es de mayor, o sea, de mayor, es más difícil de retirar los puntos. Es por ello que no se usan en planos donde haya mucha tensión o si la herida está infectada, porque si sacamos un punto, vamos a sacar toda la estructura y va a haber una dehiscencia, mayor infección de la herida, etcétera. En cambio, si es una herida, si es una sutura discontinua, perdón, es más fácil de retirar el punto en donde haya un absceso, un hematoma, etcétera. Entonces, continuas no se usan ni en planos con mucha tensión ni en heridas infectadas. Ya, ahora igual, también he tratado de poner los más importantes en estas suturas, ¿ya? Tenemos en primer lugar el Sargent simple,
en donde va a ser usado peritoneo y aponeurosis. Ojo, no se debe usar si hay infección, si hay peritonitis, si hay perforación intestinal. No se usan porque miren cómo ingresa el punto, ¿no? Cómo es el procedimiento de esta sutura. Ingresa, hay un punto de entrada y un punto de salida. Si yo voy a romper o tratar de cortar ese punto en la mitad de la sutura, voy a deshacer toda la sutura, entonces va a haber un mayor riesgo de infección, ¿no? Y ya no va a haber esta hemostasia que se busca en una sutura, ¿no? Entonces, usado el Sargent simple en un cierre peritoneo por neurosis, pero siempre y cuando no haya riesgo de infección o infección de sitio operatorio. El Sargent cruzado es también llamado una sutura continua anclada o bloqueante, como se ve en la imagen, no acuérdense siempre lo visualmente, ¿no? ¿Cómo se llamaba esto? Es un Sargent cruzado o bloqueante. ¿Por qué? Porque miren cómo es la forma de la sutura, o anclada o bloqueante. Es muy usada en el cierre de la aponeurosis y peritoneo, y es más hemostático que el punto simple, ¿ya? Por lo mismo que vemos, ¿no? La diferencia. Todo entra por los ojos, chicos, así que siempre busquen diferenciarlo viendo imágenes. Ya el Sargent simple, mire cómo está, el Sargent cruzado se ve mucho más complejo, ¿no? En cuanto al procedimiento, por ello va a tener mayor hemostasia del Sargent simple. Y también este tipo de Sargent es usado en anastomosis gastrointestinales. Ya es un tipo de sutura continua usado en anastomosis gastrointestinales. Y acá es el punto intradérmico, es el punto de elección en cirugía estética. Es muy usado en cirugía estética. Como se observa, también tiene un punto de entrada y de salida, pero el punto o la sutura se realiza intradérmico. ¿Ya? Miren qué bonito queda la sutura intradérmica. Por ello que es para cirugía estética. Se usan suturas no absorbibles para evitar un riesgo de infección o de reacción tisular, y está usado en heridas no contaminantes. En general, todos los puntos continuos en heridas no contaminantes. Ya una vez más lo menciono para que se lleven ese concepto claro. Continuas, no en heridas contaminantes, se evitan. Y el intradérmico, muy usado en cirugía estética, suturas no absorbibles de preferencia. Y bueno, ya. Esos son los datos más importantes en cuanto a estos tres tipos de suturas. Y ya para finalizar, creo que es la última diapositiva ya. Vamos a hablar acerca de las suturas que se realizan en lo que son las anastomosis o cirugías gastrointestinales. Ya hemos hablado del Halsted y del Lembert. De las discontinuas, ¿cuál es lo que buscaban? Buscaban invertir los bordes. Ya eso es lo que buscaban, invertir los bordes, y eran usados como segundo plano en una anastomosis gastrointestinal, como tenía primer plano al punto Connell, como vemos acá, que está dentro de la clasificación de las continuas. Ya vamos a iniciar con este concepto, ya como ya tenemos el concepto previo de que Lembert y Halsted son discontinuos y se usan en anastomosis gastrointestinales como segundo plano e invierten los bordes. Tenemos el punto Connell como primer plano. Ya es una sutura continua invaginante, también se busca invertir los bordes, y acá sí son puntos totales, agarran todas las capas, ¿ya? El punto Connell entonces es el primer plano de las anastomosis gastrointestinales, son puntos totales y son invaginantes o invierten los bordes. A diferencia del punto Cushing, que también es invaginante, también usado en anastomosis gastrointestinales, pero que no son puntos totales. ¿Por qué? Porque no incluyen la mucosa, son puntos cero, acá se me fue la S, cero musculares. ¿Ya? Entonces, la diferencia de estos dos, siempre busquen diferenciar un punto de otro cuando vean que son tienen características similares o indicaciones similares. Siempre traten de buscar alguna diferencia para el punto Connell y punto Cushing. Ambas son invaginantes, ambas buscan invertir los bordes. Ambas se usan en anastomosis gastrointestinales, pero se diferencian en que el punto Connell es un punto que es total, que agarra todas las capas, mientras que el punto Cushing no agarra todas las capas, no incluye la mucosa, solamente se queda a nivel serosa y muscular. La capa serosa y muscular. Y ya la mucosa es mucho más profunda, ¿no? Más interna. Entonces acuérdense siempre de esas diferencias y también las similitudes. Y para terminar, la sutura en jareta. Esta sutura en jareta también se denomina la bolsa de tabaco. Acá he tratado de poner una imagen gráfica y una imagen de acá de un paciente real. Vemos que acá es usado en cirugía digestiva para los muñones, sobre todo para muñón apendicular.
¿ya? Es usado para colocar también una sonda de gastrostomía o yeyunostomía y se debe usar, o se recomienda, mejor dicho, usar suturas no absorbibles o absorbibles pero a largo plazo. Entonces, acuérdense siempre, ¿cuáles eran los puntos que se usaban o las suturas que se usaban para las anastomosis gastrointestinales o cirugías gastrointestinales en general? El punto de las discontinuas, Lambert y, ¿qué más? Halsted. Los que tienen siempre nombres difíciles de acordarse, por así decirlo, acuérdense, siempre son para cirugías gastrointestinales. Y acá en las continuas, la sutura en jareta o bolsa de tabaco, el punto de Connell y el punto de Cushing se usan también en anastomosis gastrointestinales. Entonces, chicos, yo he tratado de resumirles lo más que he podido en, en 20 diapositivas. Y de verdad espero que se lleven lo más importante del tema, porque es un tema muy importante para su práctica. Y nada, si tienen alguna pregunta me la pueden hacer, si quieren ahorita o por WhatsApp también me pueden escribir. Y vamos a terminar la reunión con un post-test de 5 preguntas, ¿ya? Y si han estado atentos va a ser súper fácil porque han sido puntos que yo he recalcado, si se dan cuenta, he recalcado demasiadas veces algunos puntos y esas preguntas les he colocado para que ustedes puedan resolver el post-test, ¿ya? Así que voy a colocarles el, el link que puedan realizar el post-test. A ver, un ratito. Ya, chicos, les envié el link al chat. Me avisan si pueden abrirlo, si no lo enviaré a WhatsApp. Por favor, confírmenme eso para avanzar. ¿Se puede abrir el documento, el Forms? Sí se puede. Ah, ya. Ya, entonces les voy a dar 10 minutos para que puedan terminar. Por favor, realícenlo porque también va a ser la asistencia del día de hoy. Como ya les comenté, con 3 Ignacias lamentablemente están fuera del programa, porque también hay una lista donde sus compañeros también se han anotado y están a la espera de que haya alguna de estas faltas para que puedan ingresar. Así que realícenlo porque me va a servir para la asistencia. ¿Ya? Les voy a dar entonces 10 minutos. Disculpa, ¿podrías pasar de nuevo el link de la asistencia, por favor? Este link es del post-test y aquí se va a registrar prácticamente. ¿Lo vuelvo a pasar o ya ingresaste? ¿Podrías volverla a pasar, por favor? No, no lo encuentro, disculpa. Ya, ahorita lo envío. ¿Me confirma si lo puedes abrir? Ya lo envié nuevamente. No, disculpa, no, no lo encuentro. Voy a enviarlo por WhatsApp mejor, ya, para los que no puedan Sí, entrar por por acá. favor. Ya, está bien.
Ya lo envié. Me confirma si puedes abrirlo, por favor. Sí, ya pude abrirlo, gracias. Ya, está bien. 2 minutos más para que puedan terminar, por favor, chicos. Cristina, hola, eso ya sería todo, ¿no? Sí, Sí, sería sí. todo, pero vamos a revisar las preguntas al último, pero si ya te Ah, tienes que retirar no hay problema, igual ya estás registrada en la asistencia. ya, listo, gracias.
Ya chicos, para ya terminar la reunión, vamos a revisar las preguntas para finalizar. Si tienen alguna duda, los que han fallado en alguna pregunta me avisan. ¿Ya? Entonces, comenzamos con la primera pregunta que nos menciona o nos preguntan qué fuerza es inherente al tejido de la mecánica de los nudos. ¿Ya? Entonces, como ya mencionamos, la fuerza de resistencia, que es la respuesta correcta, es la fuerza que va a ser inherente o propia al tejido, previamente a haber afrontado los bordes de la herida. ¿Ya? La fuerza de potencia era una fuerza que se ejercía una vez que ya se han afrontado los bordes o ya suturado. Y la fuerza de fricción era propia del nudo, ¿ya? Ahora, bueno, fuerza de deslizamiento no está dentro de la mecánica, eran tres, acuérdense siempre, la de potencia, la de fricción y la de resistencia. Ahora, ¿cuál es el hilo de sutura con mayor fuerza tensil? Ahora, tenemos que el hilo de sutura con mayor fuerza siempre va a ser el poliéster, ¿ya? Está dentro de los sintéticos porque es mejor tolerado, pero es más caro. El nylon no, el nylon era el más usado en piel y mucosas. Acuérdense de ese dato, nylon es de elección para piel y mucosas, pero poliéster es el hilo de sutura con mayor fuerza tensil que tiene. El cadu y bicril no, siempre poliéster, mayor fuerza tensil. Ahora, ¿cuál de las siguientes suturas quirúrgicas es la más indicada para invaginar el segundo plano de la anastomosis gastrointestinal? Como ya mencionamos, vamos a acordarnos, dentro de las suturas discontinuas teníamos al punto Lembert y al punto Halsted. Ambas, lo que se buscaba era invaginar las anastomosis gastrointestinales siempre como segundo plano. Entonces acá la única opción era Lembert, porque no hay Halsted, y bueno, acá han marcado Connell siempre es, acuérdense, como primer plano y está dentro de las suturas continuas. Y el punto X o cruzado es la hemostática, pero no es la respuesta, ¿ya? Porque no se suelen usar en suturas o en anastomosis gastrointestinales, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de sutura es de elección en el cuero cabelludo? También ha respondido la mayoría, PAC o Donati. Siempre cuero cabelludo, PAC o Donati. ¿Ya? El Sarjet simple no, porque siempre, como su nombre lo dice, es más simple, no tiene tanta hemostasia como si lo tiene un punto PAC o colchonero, ¿ya? Entonces, acá la respuesta era el PAC o Donati, está bien. Y finalmente tenemos la siguiente pregunta. Ante la presencia de un desangrado activo, es decir, eh, se está complicando, ¿no? Hay una complicación, un riesgo de infección de sitio operatoria, se decide colocar puntos de hemostasia. Pero ¿cuál de las siguientes se elegiría? El punto de elección o sutura de elección, o también denominado punto de hemostasia, es el punto cruzado o en X. Siempre acuérdense de eso. Punto Lembert no, porque no nos dice que es una cirugía gastrointestinal, ni anastomosis, nada. Ya, esa es la respuesta entonces, el punto cruzado. El punto Lembert no, porque se usa para anastomosis gastrointestinales, y el punto Halsted también para anastomosis gastrointestinales. Y acá la pregunta es, ¿cuál es el punto por excelencia que nos da hemostasia? Siempre el punto X. ¿Ya? Entonces, ya chicos, eso sería todo. Igual ya les pasé las diapositivas, el estoy subiendo todas veces. El link del canal de YouTube, ahora se los voy a pasar, voy a subir este video para que lo vean cuando deseen. Y recuerden siempre repasar los cuadritos que les he colocado con los datos importantes, porque han sido preguntas y también son puntos importantes por cada sutura. ¿Ya? Así que gracias chicos por asistir, espero que les haya gustado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya chicos, Gracias. cuídense. Hasta luego. Gracias, Cris.